Listo. Que toda economía era necesaria la inflación, pero una inflación controlada, ¿correcto? Pregunta, ¿quién era la institución encargada de esto? Los que estuvimos la clase pasada. ¿Qué institución se encargaba de ver que la tasa de inflación no se eleve y que mantenga un rango aceptable? ¿Se acuerdan? El IPC, el índice de precios al consumidor, no, eso es un ratio, en realidad es un indicador económico. ¿Se acuerdan? Todavía les dije, supuestamente esa institución se encarga de hacer esto. ¿Nada? Es el BCR, chicos, es el BCR, ¿ya? Trata de anotar eso porque sí, muy bien, Ángela, muy bien, Lisbeth, perfecto, es el BCR, ¿no? Entonces, el dígito normal en el cual nosotros pensamos que la inflación es una tasa aceptable es más o menos del 2%, ¿correcto? Si tu tasa de inflación a nivel país tienes del 2%, está bien, es aceptable. ¿Por qué? Porque significa que pues tanto como la oferta está elevando sus precios, la demanda todavía tiene, ¿qué cosa? Un poder adquisitivo para poder comprar, pues, productos, servicios, etcétera. Pero, ¿qué sucedió en la época de mi querido amigo Alan García, chicos? ¿Qué pasó? Nosotros veníamos ya con un problema, mire, pueden ver acá voy a poner un puntero, listo. ¿Qué pasaba? No, nos dice, ¿no? La variación porcentual anual del índice a fin del periodo. O sea, chicos, la época de 1980 a 1987 es el que, no, repetico para los que recién entran, qué graciosos son, ¿no? Pero recién estamos empezando, chicos, relájense, así vamos a botar las energías, relájense, relájense, todo bien. Recién estoy empezando. Les decía, ¿no? En esa época, el índice de precios al consumidor, pues se elevó, ¿no? Y tú sabes que si tu índice de precios al consumidor, porque en la clase pasada te enseñé cómo teníamos que hallar, ¿te acuerdas que tenías tu año base, tenías tu año corriente? Entonces, ¿qué sucedió? En la década del 80, pues todo se elevó, literal, ¿no? Ya venía con un problema anterior y en el año, exactamente, mira cómo va subiendo, ¿no? Mira, esta es la subida, parece una onda de un electrocardiograma. Para los que van perdón, a lo que es medicina, enfermería, deben desconocer un poquito de estos términos, ¿correcto? Nosotros en 1988 llegamos a 1722.3% de inflación, chiqui. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Qué pasaba en el contexto? Esto es hiperinflación, pero usted no me está hablando de la maquinita. ¿Qué pasó con Alan García? Pregunta, ¿alguien sabe qué profesión tenía Alan García? ¿Saben o no saben, chiquis? ¿Qué profesión tenía Alan García? Les leo por el chat, pueden escribirlo ahí. Abogado, muy bien, abogado. Era abogado, sí, era abogado, chicos, abogado. Un abogado un poco extraño, ¿no? O sea, Alan García, si bien es cierto, bueno, todas las personas tenemos una distinta perspectiva sobre lo que ha sido una persona en general, pero Alan García podrá haber sido todo lo que tú quieras, vendía flores. Sí, ¿sabes qué sucede? Que Alan García pues tenía una labia impresionante. Era, pero, o sea, creo que ninguna, así enamoraba, creo, no sé, chicos, chicas, sobre todo las chicas, ¿ya? Chicas, no caigan, porque existen todavía Alan García por acá. O sea, te van a vender, pero el alma entera. Parecía yo. O sea, F por Alan García. Sí, chicas, tengan muchísimo cuidado. Alan García, pues críticas, ¿no? Era un pésimo presidente, no estaba preparado. Pero ¿por qué crees que la gente votaba? ¿Por qué crees que la gente votó por Alan García? Porque para esa época, en ese momento, es en el chat. Perfecto, me encanta, chicos, interactuemos. No menciones tappers. Chicos, los que regalan tappers es Keiko. Bueno, Alan García creo que también, pero bueno, todos regalan al final algo, chicos, ¿no? Siempre, ¿no? Te compran el voto de alguna otra manera. En esa época, pues Alan García tenía pues su pepa, ¿no? Tenía su jale. Y pues imagínate qué población
fue la que votó en realidad por Alan García, fue la juvenil, chicos, y las mujeres más que todo, mira cómo cayeron, ¿no? Entonces, Kemi, ¿me puedes decir de que la culpa de que Alan García haya llegado al primer gobierno ha sido por las mujeres? No, pues tampoco así, no te pases, no, la Miss tampoco es feminazi, no, nada que ver, chicos, la igualdad ante todo. Pero eso fue lo que sucedió, ¿no? Alan García era guapetón, dice. Sí, o sea, dice que sí, la verdad para mí no es nada guapo, pero bueno, eso son cosas, ¿no? Entonces que cuando te enamoras, tú ves pues a este sujeto, ¿no? Lo ves distinto, el amor es ciego, pero no, en este caso ya hay chicas que ya tienen miopía, chicas, de verdad. Háganse ver, es en serio, chicas. Yo sé que el amor es interiorizado y esas cosas, pero piensa en tu futuro, piensa que tú tienes que mejorar la raza, chiqui. O sea, no puedes mezclar tus genes con cualquier otra persona, ¿ok? Y eso no me estoy refiriendo a la parte física necesariamente, sino también la parte espiritual de una persona, sus valores y todo eso. Bueno, Alan García era así, pues, ¿no? Era joven, y empezó pues a hacer su campaña y ya, casi llora. No, y los hombres también, chicos, o sea, las cosas van para ambos lados. Acá no es que la mujer pobrecita ha sido engañada, no. Para todos hay acá, para todos hay. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió en ese entonces? Pues Alan García ganó la presidencia, pero te pregunto, es una persona joven. Él es orador, en realidad era orador, él te habla, tiene una labia impresionante, o sea, te puede vender hasta un vaso con agua a 100 soles y tú tranquilamente lo compras, ¿no? ¿Y qué sucedió? Él era inexperto, o sea, él no sabía nada, literal, no sabía nada de lo que era lo que es ¿cómo se llama? Política económica, él no sabía nada de esas cosas. Entonces, por malos consejos, ¿qué decía? Claro, como empezó a subir el precio de las cosas, él dijo, no, esto se va a allá, como yo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo tengo ahorita, por ejemplo, mi botella de agua San Mateo al costado, quemé mi Cinti, dice. Chicos, ustedes ni siquiera han nacido en esa época. Ya, tenías tu botella, por ejemplo, imagínate, ahorita tengo mi botella de San Mateo en mi mano derecha, y ahorita está, pues, 4 soles, creo, ¿no? 4 soles la botella grande, imagínate, ¿no? Pero resulta de que mañana voy, se me acaba mi agüita y voy y le pregunto a la señora y me dice, no, ya está 5, ya no está 4. Y yo, bueno, es una subida de 1 sol, no me va a afectar tanto, perfecto, no hay problema, lo voy a pagar. Pero voy pasado mañana y me dice, ya está 6. O sea, ¿qué está sucediendo? Está subiendo, yo busco a 4, dice. Pero imagínate que sucede a nivel de todo mercado, pues, ¿no? Tomo agua de caño. Claro, eso es un día sustituto, chiqui, claro. Luego te da E. coli y adiós, ¿no? Mueres. Si no mueres de COVID, mueres ¿de qué? Sancaño. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, Alan García, como era tan inteligente, dijo, no, pues, esta es una solución práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nos falta plata, pues imprimimos plata. Eso es lo que dijo Alan García, chicos. Esa fue la solución brillante de Alan García. Me va a jalar las patas. Bueno, que me jale, no hay problema. Eso fue lo que dijo. O sea, y chicos, eso está bien. O sea, me falta plata, ya pues imprimo y ya está, y voy y compro. O sea, ¿tiene lógica lo que está diciendo? Yo creo que no, y hay un montón de personas que dijeron que no. A ver, chicos, dice, mi padre me contó en esa época que Alan García un día en un sol de para... Sí, en realidad no era el sol de oro, ¿no? En esa época era como el sol de oro. Bueno, más que todo era la época de los intis. Pero está mal, pues, ¿cómo vas a decir eso? O sea, no hay lógica. ¿Por qué? Porque tú sabes que el dinero que tú puedas estar en la circulación ahorita, que bueno, ya con mayor conocimiento, tú sabes que el dinero tiene una política monetaria, ¿sí o no? Y el BCR se encarga justamente de eso, de la emisión, de mantener en regulación mucho lo que es la circulación del papel billete y de la acuñación de monedas, ¿correcto? Entonces, esa es la función del BCR. Pero ¿qué pasó con Alan García? Alan García literal se limpió altamente, le llegó altamente lo que pasaba, intervino en lo que es el BCR, como no, en ese entonces no era como una especie digamos, de institución autónoma, ya, empezó a emitir
Un montón de billetes. ¿Y qué pasaba? Si tú ves que la gente ya puede comprar, ¿qué pasa tú como vendedor? Ah, ya viene a comprarme. ¿Qué hago? Vive el APRA. Chicos, F para Jefferson, ¿ya? Gracias, gracias. Me encanta esta interacción, chicos. De verdad me encanta la interacción que tenemos con... No va a ingresar. No, no digas eso. Lo estás salando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en ese entonces? No, así empezó a subir los precios. Entonces dijo, ah, ya, suben los precios, emito más dinero. Suben los precios, emito más dinero. ¿Y dónde está el respaldo? Tú sabes que el dinero que tú estás, por CEPRESI, eso no puede ser, no puede ser. Ya. Empezamos pues a hacer la emisión, pues a lo loco, la famosa maquinita. Ahí es donde se da la maquinita, ¿no? El Alan García tenía su impresora, sacaba plata, 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 pero tú sabes que el dinero que se encuentra actualmente en circulación, ¿está qué cosa? Tiene un respaldo en las reservas internacionales. En ese entonces, en nuestra reserva no había nada. Y eso fue lo que ocasionó que nosotros podamos llegar a lo que eran, ¿cómo se llama? La hiperinflación, chicos. Esa es la historia de la maquinita más que todo. Listo. ¿Quién investigó sobre el dólar MUC? ¿Quién me dice qué cosa era el dólar MUC? A ver, ¿quién me escribe? ¿Cómo repartían? Chicos, las maquinitas, no es que yo agarraba hacia mi cola y me daban la plata, ¿no? No es así, por si acaso. Cuando tú quieres inyectar dinero en la economía, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo crees? Mercado único de cambio, perfecto, mercado único de cambio. Eso es lo que significa el dólar MUD, perfecto. ¿Qué sucedía? En esa época, pues la gente aprista, interesante, ¿no? Como tú ves que tu dinero, recuerda, si tú en un país ves, a ver, perdón chicos, porque mis otros alumnos me están mandando mensajes, espérenme un ratito, espérenme un ratito. Creo que quieren jalar. Un momento, chicos. No sé, solucionalo. Listo. Excelente. Listo, chicos. Seguimos. Perdón, son mis perritos. Un ratito, chiquis, un ratito. No se vayan. Un ratito. Listo, chiquis, ya regresé, ya los di en adopción. Ya. Entonces, el dólar, dice, el Estado pagaba cierta parte del dólar. Chicos, en términos, en términos económicos, pues mira, si tú ves que tu moneda actual está devaluándose, o sea, por ejemplo, que el tipo de cambio actual creo que es 3.50, si no me equivoco. Tenía relación con el dólar, sí, obviamente, pues es dólar MUC. Ay, Dios. ¿Qué te iba a decir? Ya, no. Tú sabes que en la economía actual el tipo de cambio está a 3.50, ¿correcto? O sea, ¿qué significa? Yo te doy $1 y tú me das 3 soles 50. En esa época, date cuenta, si el índice de precios al consumidor empieza a subir, ¿el precio del dólar aumenta o baja? A ver, los leo. ¿Aumenta o baja? Escriban, chiquis, escriban. Aumenta, claro, aumenta, perfecto, aumenta, ¿no? Obviamente, ya no me van a dar 3,50, sino ponte que esté 7, ¿no? 7 ya, el tipo de cambio aumenta, ¿no? Entonces te pregunto, ¿a ti te conviene tener tu dinero o tus ahorros? Escucha, tus ahorros, ¿te convendría tenerlo en el dinero, bueno, en moneda nacional que es el sol, o te convenía tenerlo en dólar? ¿Qué crees? En dólar, pues chiqui, al toque, ¿no? Si yo veo que está subiendo el precio, al toque compro dólares y los guardo en dólares. Ya está. Se me pudre. Ya, pues te pudres, pero millonario vas a morir, chiqui. Ya eso no hay problema. O sea, todo bien, ¿no? Pero va a ser en dólares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese entonces? El dólar MUD, como te dije, como ahí leí por ahí, decía es una especie de divisa. Sí, una divisa con
¿no? Pero esto se dio, el dólar MUC, chicos, acá hay que corregir porque el dólar MUC la mayoría piensa que fue en la época de Alan García, no fue así, fue en la época de Francisco Morales Bermúdez. Y esto ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ah? Yo he visto y todos han caído, han puesto Alan García, hasta Fujimori han marcado. Pero no, chiqui, y sería bueno que la notes, ¿ya? Es Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? ¿Qué sucedía con el dólar MUC? En ese entonces el Estado lo que hacía era comprar dólares a un precio normal, ¿correcto? Pero, por ejemplo, lo compraba a 7 soles, imagínate. Y yo para venderlo al público, porque sé que ellos no tenían mucho dinero, te lo vendía a 3.50, ¿ya? Te lo vendía yo a 3.50 porque la mitad, o sea, el otro 3.50, el Estado asumía. ¿Te das cuenta? O sea, el Estado está asumiendo un gasto corriente. Pregunta, ¿es una buena idea eso? ¿Será una buena idea de la intervención del Estado en la economía? No. Y luego ahora vamos a ver que no. Nelson dice, no, claro, no es bueno. No es bueno de una manera permanente, ¿no? Entonces, pero este dólar, chicos, mira, si está subsidiándolo, eso es obvio que este dólar debería venderse a las personas, pues, ¿no? Al público, a las personas que hacían negocio y todo eso. Pero este dólar no se le vendía a cualquiera. En la época de Morales Bermúdez se le vendía solamente a los empresarios, nada más. O sea, tú tenías tu empresa, tú eras industrial, a ti te vendían ese dólar. Pero si no, no te podían vender. Pregunta, ¿eso es justo? En cierta forma, la gente decía que sí, porque finalmente ellos son los que creaban, ¿qué cosa? Fuerza de trabajo, ¿no? Creaban puestos de trabajo y todo eso. Pero, en la época ya de Alan García, el dólar MUC también se estaba dando, pero ¿sabes qué sucedió? En ese entonces, tú sabes que el partido de Alan García eran los apristas, pues, ¿no? ¿Qué sucedió? Ya no se le vendía necesariamente a todas las personas que eran empresarias, sino se le vendía solo a las personas que pertenecían al partido aprista. Pregunta, ¿eso es bueno? ¿Tú qué crees? No, pues no, para nada. O sea, eso fue lo que hizo el ídolo de Jefferson, ¿no? Que dice viva el APRA. Eso fue lo que hizo, chiquis. Y luego, pues ya más adelante ustedes se van a dar cuenta que para poder arreglar todo el dinero, bueno, todo el falco del dólar MUC y todo eso, en realidad, ya en la época de Alberto Fujimori, que fue en la época del 90, pues recuerda que el ministro de Economía de Alberto Fujimori era Juan Carlos Hurtado Miller, ¿no? Ahí es donde pone en marcha pues una serie de paquetes, bueno, de un paquete le llamaban, ¿no? El paquetazo, acuérdate del paquetazo, eso es pregunta también en admisión, que eran una serie de medidas económicas en las cuales proponía en realidad eliminar lo que era el dólar MUC. O sea, ya no quería que exista el mercado único de cambio. Entonces, ¿y qué sucede? Y decía, pues, no, en el caso de nosotros eliminar lo que es el dólar MUC, ya simplemente el tipo de cambio se regularía de una manera natural, ¿no? Ya por régimen de oferta y demanda. Y listo, esa es la historia más que todo de la inflación, del dólar MUC y de la maquinita. Listo, chicos. Ahora sí, después de haber dado esta breve introducción, ya podemos entrar en clase en sí. A ver. Ahora sí, ¿dónde está el PowerPoint? Listo. A ver. Listo, chicos. Ahora sí. Bien, chicos, para los que ya me conocen, soy la profesora Jessica Herrera y yo voy a estar encargada del curso de economía. Así que un gusto, ya saben que cualquier cosita ustedes me pueden escribir al correo que normalmente yo dejo por ahí. La clase de hoy es la clase número 2. Vamos a hablar sobre la etimología, la evolución histórica y la división de la economía. Ese es un tema que también tú ya conoces, ¿correcto? Bien, para nosotros poder entender lo que es la economía en sí, primero tenemos que tener una breve introducción, ¿correcto? Dentro de la introducción, ¿qué vamos a hablar, Miss? Tranquilo, chiquito. Ahorita vamos a empezar. Espérenme un ratito, por favor. Bien, pregunta, la economía, nosotros la clase pasada habíamos dicho que la economía como ciencia, como tal,
¿A partir de qué fecha nosotros la tomamos? Ah, verdad, y tenía que hacer una corrección de un alumno que me dijo que sí, efectivamente es a partir de 1776 la obra de la riqueza de las naciones. Pregunta, ¿qué hecho histórico divide o forma, hace que la economía ya sea tomada como ciencia? Te lo acabo de mencionar incluso. Escribe por el chat, yo te voy a leer. Nada. Nada, chiquis. A ver. ¿Qué hecho histórico? Bueno, como les decía, ¿no? Tenemos, más que todo, digamos, una economía antigua, ¿correcto? Una economía antigua, o sea, estamos hablando de la época antigua, la Edad Media, incluso en parte también del mercantilismo, ¿ya? Y luego llega el autor, sí, correcto, muchas gracias Carla, perfecto. En el año 1776, Adam Smith, que crea, ¿qué es lo que escribe? Escribe un montón de obras, ¿ah? No es la única, crea pues lo que es la riqueza de las naciones y a partir de ella ya se convierte en lo que es una economía moderna, ¿no? Los principios generales y digamos, la etimología general, ya nosotros ya las conocemos. Oikos, que significa casa o hacienda, y tenemos a nomos como la administración o gobierno. ¿Qué significaba en general oikos nomos? Administración de la casa. Perfecto. Ahora, chicos, la idea inicia, como te dije, en la Grecia antigua, ¿no? ¿Por qué en la Grecia antigua? Porque en la Grecia antigua, ¿por qué venía el término de administración de la casa? Porque recuerda que en esa época, pues había nobleza, ¿no? Había nobleza y un sector, no le digamos esclavos, digámosle trabajadores. Entonces, del porcentaje total de la tierra, el 90% literal era para la nobleza. Y el 10% restante era pues para el trabajador, ¿no? Entonces, ¿quién era el que tenía que optimizar esos recursos escasos para poder, digamos, satisfacer sus necesidades? ¿El 90% que era la nobleza o el 10% que era, digamos, los trabajadores? ¿Quiénes tenían que hacer la optimización? ¿Quiénes, chicos? Los trabajadores, perfecto, claro, ellos eran los que tenían que hacer, ¿no? Y de esa idea es que parte este término, ¿no? Y este tipo de concepto, que era la administración de la casa. Como tú ya sabes, el padre de la economía moderna es Adam Smith, y él fue el que publicó su obra La riqueza de las naciones. Perfecto. Luego, chicos, economía en sí. Economía, vamos a hablar sobre un concepto pequeño y es la ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en la que la sociedad administra los recursos escasos frente a necesidades ilimitadas. Chicos, las palabras claves para esto es administra recursos escasos y necesidades ilimitadas. Esas son las 3 palabras claves para la economía. Tú te acuerdas de esas 3 palabras y tú ya sabes qué es economía generalmente. Pregunta, ¿tú haces economía siempre en tus actividades económicas diarias? ¿Haces economía? ¿O economía todavía tienes que hacer una ciencia, tienes que ir a estudiar, tienes que entrar a la universidad, San Marco? A veces, dice. Sí, sí, tú haces economía desde que tú vas a una tienda y compras ¿qué cosa? Tu botellita, ¿no? De trago. Dicen, no, chiqui, cambia, el alcoholismo es malo. De agua, o gaseosa, tu Fanta, ¿no? Ya tu Fanta. Pan, claro, pan. Batimix, Carla, qué linda, Batimix. Los cuates de Islet. Este chico me suena a Dota. Ya. Galletitas, claro. Alcohol para la bioseguridad. Ah, muy bien, Jefferson. Me encantó, ¿verdad? Mi yopi. Alcohol para la bioseguridad. Claro, desde que tú compras, pues lo más mínimo en la bodeguita, hielo también. Hielo. ¿Quieres preparar tragos, creo? Claro, desde que tú compras lo más mínimo en la tienda ya estás haciendo economía. Y también cuando tú le pides, por ejemplo, una propina a tu papito, a mamita, también estás haciendo economía o no. ¿Por qué? Porque tú qué estás buscando, recursos o no. ¿Ves? Desde que tú estás pidiendo propina ya estás buscando recursos para algo. De repente porque quieres salir con los amigos, quieres salir con el novio, con la novia y qué sé yo, ¿no?
De repente quieres comprarte tu partida para jugar ahí en línea, no sé. Ya cada uno sabe qué es lo que hace con su dinero. No tengo, dice. Muy bien, no te estás perdiendo de nadie, créeme. Listo. Entonces, como nosotros ya tenemos este concepto, podemos hablar de otros 3 conceptos muy importantes. ¿Y cuáles son, mis? Ya. El primero es el objeto de estudio. Y nosotros ya habíamos hablado mucho del objeto de estudio, ¿no? Decíamos que abarca los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? Palabras claves en este concepto es producción y distribución ¿de qué? De bienes y servicios destinados a qué? A la satisfacción o a satisfacer lo que son las necesidades humanas. Listo. El segundo concepto que yo tengo que tener en cuenta es la finalidad, o sea, ¿por qué yo hago economía? ¿No? ¿Y cuál es la finalidad de la economía, chicos? ¿Cuál es la finalidad de la economía? Eso lo debes de saber, eso es de cajón. ¿La finalidad cuál será? Y lo vimos la clase pasada. Recuerda, la finalidad es la satisfacción de las necesidades. Sí, es importante todo lo que dice, ¿no? Es la ordenación, clasificación de fenómenos. Sí, pero al final, ¿para qué tú quieres clasificar fenómenos económicos? ¿Y para qué tú quieres tener leyes, teorías? ¿Para qué? ¿Para obtener qué cosa? La satisfacción de las necesidades. Al final es eso. La finalidad única de la economía o principal es eso, la satisfacción de necesidades, lograr el bienestar, ¿correcto? Luego tienes a lo que es el método de estudio. Chicos, en el método de estudio es muy importante y es fácil. Son 2 tipos de método de estudio. Tenemos el método inductivo y el método deductivo, ¿sí o no? En el método inductivo, ya sabes, va de lo particular a lo general. Y el deductivo, al revés, de lo general a lo particular. Sería bueno que anotes que dentro del método de estudio hay algo muy importante también, y es la observación. ¿Ya? Observación. Es considerado un paso muy importante dentro del método de estudio. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más? Ya vamos a entrar ahora, a ver, perdón. Ya vamos a entrar a lo que es la evolución histórica. Algo importante dentro de la evolución histórica, ¿cuál va a ser? Que la evolución histórica, de la economía, más que todo, chicos, se divide en 2. Época antigua, no tiene nada que ver eso. Hablamos de una época, una etapa, mejor dicho, precientífica, y hablamos de una etapa científica. ¿Cuál es la diferencia de 2 o en qué radica o en qué momento se parte, ¿no? ¿En qué momento usted lo convierte así mismo? Pues la parte, digamos, precientífica inicia con lo que ves ahorita en pantalla, la edad antigua. Pregunta, ¿antiguamente había economía? Claro, sí había economía. Pero era relacionada como una ciencia, no. Más que todo eran unas opiniones económicas. Dentro de la Edad Antigua tenemos a 2 representantes muy importantes. Y tenemos primero a Platón y luego también te voy a mostrar a Aristóteles. ¿Qué sucedía en este entonces? Pues Platón decía, chicos, él tenía un corte más socialista. Él decía que pensaba más que todo en los bienes comunes, ¿no? Él decía de que la riqueza de los países se lograba a través de la especialización. Y esto sí, me gustaría que prestes muchísima atención. ¿A qué se refiere con la especialización, Miss? Mira, el concepto que dice en la pantalla dice, reconoce la especialización y la división del trabajo como una fuente de eficiencia. Ese es un término que luego te voy a explicar. Y productividad y el origen de la organización social ciudad-estado. Resulta de que él decía de que si la persona debía, mejor dicho, que todos los habitantes debían especializarse en lo que eran bueno. Y esto ayudaba a que el país pueda sobresalir y ser más rico. Me habla de ciudades-estado. Chicos, las ciudades-estados que había en Grecia en ese entonces eran 3. No sé si te acuerdas. ¿Me podrías mencionar alguna ciudad de Grecia que creas que era importante, por favor, en el chat? Atenas, perfecto. Atenas, sí. ¿Alguna más? Yo te puedo mencionar 3. Las ciudades-estados muy bien. Esparta, perfecto. Chicos, las ciudades-estado se especializaban. Mira los griegos cómo eran de interesantes.
Las principales ciudades-estado de ese entonces teníamos Atenas, teníamos a Creta, no te olvides, y Esparta. ¿Y en qué se especializaban? Por ejemplo, Atenas, ¿qué cosa era? ¿Cuál era la especialidad de Atenas, chicos? ¿Cuál creen que era la especialidad de Atenas, de la ciudad de Atenas? Era la cultura, era el deporte, ¿correcto? Eso era. En Creta, conocida también, y también te diría que lo anotes, es conocida como la joya de Grecia. Y Creta era especializada en qué? En comercio. Y Esparta, ya lo sabes por historia y por las películas, pues que se dedicaba más que todo, se dedicaba a lo que era la milicia, ¿correcto? Entonces te das cuenta que existe una diferenciación entre estas ciudades-estado, ¿correcto? Entonces de esa manera, pues Grecia fue lo que fue, ¿no? Fue una ciudad muy importante. Eso es lo que decía Platón, que tenía que especializarte. Y ojo, él hablaba mucho del bien común. Él decía de que los bienes no pertenecían a las personas, sino pertenecían ¿a quién? Al Estado. Incluso a las personas mismas las tenían como bienes. O sea, al momento de la guerra, todas las personas tenían que ir con sus bienes. ¿Te acuerdas cuando has leído la Ilíada, Odisea? ¿Cómo iban? O sea, iban, sí o no, ellos normal, decían, bueno, ya tengo que ir, tengo que ir a la guerra, pues iban a la guerra, ¿no? De esa manera se veía ese concepto, ¿no? Platón de esa manera también lo, digamos que lo plasmaba. Pero, caso contrario, sucedía con nuestro querido amigo Aristóteles. Aristóteles decía, no, ¿por qué va a ser un bien común? ¿Por qué? Si a mí me ha costado. Eso es lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía que la riqueza, chicos, se lograba de tres partes importantes o tres puntos muy importantes. Uno de ellos era el medio natural. Pregunta, ¿cuál es el medio natural para conseguir riqueza? ¿Quién me responde? El que me responde eso fácil puede ingresar a San Marcos también, porque ha sido pregunta. ¿Cuál es el medio natural para conseguir riqueza? ¿Qué es lo que tú haces naturalmente para poder conseguir recursos? Trabajo, perfecto, José Tume, perfecto. Acuérdate eso, ¿ah? El medio natural para conseguir riqueza es el trabajo. Y así te lo han puesto en claves, ¿ah? Y la gente no sabe, chicos, no, ustedes no deben de caer así. Entonces, él decía, ¿no? Que existen tres puntos o tres formas de obtener riquezas. Uno, el medio natural, o sea, a través del trabajo. El otro decía del interés, o sea, ¿qué significa? Que hacía préstamos. Y el otro a través de la acumulación de bienes en el tiempo. ¿Para qué? Para poder alquilarlos, pues, para poder obtener un rédito a través de eso. Me ganó, dice Jefferson. Entonces, él hablaba más que todo de la propiedad privada. Nota, Platón era bien con bienes comunes y en el caso de Aristóteles era la propiedad privada, ¿correcto? Él decía, pues no, si yo ya le pagué mis tributos por las cosas que yo ya tengo al Estado, yo tengo derecho a mis bienes privados, o sea, son míos, ya no son ya no son de un uso público. Eso es lo que decía nuestro querido amigo Aristóteles. Luego, chicos, ya pasamos a la época de la Edad Media, ¿correcto? ¿Quién me dice cómo inicia la Edad Media? Por historia, clasificación antigua, pero por historia es así. ¿Cómo inicia la Edad Media? ¿Qué acontecimiento europeo, porque fue europeo, nos da el inicio de la Edad Media? Correcto, caída de Roma de Occidente 476. Anota, eso es importante, tienes que saberlo, pero como si fuera el Padre Nuestro. Chicos, la Edad Media es conocida mucho como una edad oscura para la ciencia. ¿Por qué? Porque de lo que estábamos avanzando, empezamos a retroceder, ¿ya? Se retrocedió demasiado en lo que era ciencia. ¿Por qué? Porque la iglesia intervino y prohibió todo ese tipo de cosas. Y las personas, como tenían miedo a la excomulgación, pues evitaban hacer ciencia, ¿no? Y pues date cuenta, si un pueblo no investiga, si un pueblo no lee, ¿cómo nos volvemos? Ignorantes. Entonces aumentó la ignorancia al prohibir la ciencia. Y de esto, bien o mal, tuvo mucha culpa lo que es la iglesia. Tenemos dos representantes. Aquí yo te he puesto a Santo Tomás de Aquino, pero también tenemos, ¿sabes aquí? A San Agustín de Hipona. Ya no lo puse, me olvidé. Dentro de, sería importante que lo anotes. San Agustín de Hipona era él seguía mucho digamos, el pensamiento de Platón. Tenía bases sólidas en el pensamiento de Platón. Y él hablaba también de un bien común.
Ya recuerda, ¿no? Platón, bien común, Aristóteles era propiedad privada. Pero, recuerda, si él es eclesiástico, él es una persona cristiana, él decía bien común ¿a quién? ¿Al Estado o a la iglesia? ¿A quién crees? Te leo, te leo, te leo, te leo. ¿A quién crees que decía bien común? A la iglesia, efectivamente. Él decía, ¿sabes qué decía? El ser humano se divide en dos, tiene cuerpo y alma, decía así. Y tu alma, tú no te preocupes por el alma, porque Dios lo va a resolver. Pero con tu cuerpo y tus bienes, no lo debes dejar al Estado, sino lo debes dejar a la iglesia. Eso es lo que decía nuestro querido amigo San Agustín de Hipona, ¿correcto? Eso es lo que decía. ¿Qué más? Ahora sí ya te podría mencionar lo que es Santo Tomás de Aquino. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino? Él sigue mucho las ideas de Aristóteles, o sea, él hablaba de una propiedad privada, ¿correcto? Pero él hablaba de algo muy importante, y es el justiprecio, y sería bueno también que lo anotes, chicos. El justiprecio, ¿qué cosa es? Que él condenaba mucho lo que era la usura. Él decía de que, recuerdan, en esa época estamos hablando de los señores feudales y todo eso. Entonces, si yo quería tener, digamos, una tierra, yo iba al señor feudal y le decía, ¿sabes qué? Dame un pedazo de tierra para poder trabajarla. Digamos, en compensación, tú tenías que jurarle lealtad al señor feudal, ¿no? Tú trabajabas la tierra, el 90% era para el señor feudal, el 10% para ti, y encima de eso tenías que pagar impuestos, tributos, y adicional a todo eso, si había guerra, tenías que ir a pelear por él. Él condenaba eso. Santo Tomás de Aquino decía que no, que hay usura y que no podía existir eso porque literal era como un esclavismo. Sí, pues literal era un esclavismo, ¿no? O sea, imagínate, es como que ahorita tú vayas al BBVA, al BCP, y le digas, ¿sabes qué? Quiero 10,000 soles. Ya, pero ¿sabes qué? Tú vas a trabajar conmigo de por vida. Todo lo que tengas me lo vas a tener que dar. Y si en algún momento tengo que ir a la guerra, también tienes que ir. ¿Vas a aceptar eso? No, pues, no lo vas a aceptar, es obvio, ¿no? Y eso es lo que él condenaba, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía, claro, tú vas a pagar unos intereses, pero en esta época ni siquiera te aceptaban los intereses, pues decían, el interés literal era tu cuerpo, tu vida, y no valía la pena, pues. Listo, chicos. Eso es con el Santo Tomás de Aquino y en la época de la Edad Media. Viene ya la escuela mercantilista, y aquí sí, muchísima atención, por favor, con este tema. ¿A qué llamamos, perdón, a qué llamamos con la escuela mercantilista? ¿Qué sucede? El contexto para que tú puedas entenderlo, ¿no? Ya estamos hablando de lo que es el siglo XV, siglo XVIII. Recuerda, ¿no? En esa época, recuerda, siglo XV, siglo XVIII, Perú, ¿existía como Perú o qué cosa éramos? ¿Qué cosa éramos en ese entonces? ¿Existíamos como Perú, así tal cual, Perú? Éramos colonia, perfecto, éramos colonia. ¿De quién éramos colonia? De España, perfecto, de España éramos colonia, ¿no? En la época mercantilista, chicos, todas las grandes monarquías se dividieron literal, pues, las zonas de América, incluso de Antártida, Oceanía, ¿no? Y sí, pues el gran beneficiado de todo esto fue España, ¿no? Recuerda, España, América, fue España y Portugal, ¿no? Recuerda, ¿cómo se llamó el tratado que dividió la zona de América del Sur y parte de... ¿Cómo se llama ese tratado? ¿Alguien sabe? Que dijo, de este lado para acá es para España y de este lado para allá es para Portugal. ¿Cómo se llama ese tratado? ¿Nada? Anota ya. Tratado de Tordesillas, chicos. El Tratado de Tordesillas. Para mayor información, año 1494. Versalles, dice el otro. Chicos, importante. Eso fue más que todo para que España pueda obtener recursos. España obtuvo recursos más que todo de la colonia. No tenía recursos de su monarquía como sí, o sea, por sí solos, no. Era todo recursos de las colonias. Todo era de las colonias, absolutamente de las colonias. Obtenía oro, obtenía plata, o sea, todo lo que es metales preciosos, ¿correcto? Entonces, en la época del mercantilismo,
El país más rico, ¿quién era? El que tenía, ¿qué cosa? Más colonias y que tenía más acumulación de ¿qué? De metales preciosos. Primera potencia en ese entonces, se podría decir España, ¿no? La segunda era Portugal, porque en la zona, pues, de Brasil, ¿qué había? Había más que todo rubí, perlas, ese tipo de cosas. ¿Cuál era la tercera? Inglaterra. Inglaterra, ¿con qué zona se quedó? Con la parte de América del Norte. Si bien es cierto, no tenían pues muchos recursos, más que todo fue extensión de tierras. Y luego pues Francia, ¿no? Pero Francia se quedó literal con islas. Pero ahorita vas a ver que Francia fue muy inteligente luego. Entonces, en la escuela mercantilista te dice abordan los problemas de los orígenes de la riqueza de los países y de los modos de incrementarla. ¿Y de qué manera los incrementaron? Teniendo colonias, ¿correcto? Obteniendo colonias. Ellos decían, en esa época, como te dije, la riqueza se mide más que todo no por la producción, sino la obtención de oro, ¿no? Entonces, chicos, dentro de esta escuela tenemos pues los representantes como Jean-Baptiste Colbert. Es importante mencionarlos a los tres, Antonio de Montchalin y Thomas Mann. ¿Por qué? Porque en este entonces ocurre algo muy importante. En el caso de España, te pregunto, anteriormente te dije que el Estado intervino o no intervino. Cuando te hablé de Platón, te hablé de Aristóteles, te hablé de San Agustín Hipona, Tomás de Aquino. Ellos decían que el Estado tenía que intervenir. ¿Intervinieron en algún momento? No, no intervinieron. Perfecto, no intervinieron para nada. ¿Ya? Eso que quiero que quede muy claro. No intervinieron para nada. ¿Quién intervino en España? ¿Intervino en la parte de la zona de la escuela mercantilista? Sí, pero de una manera bien mínima, así que tampoco se considera como tal. Pero ¿de qué manera intervino? ¿Sabes qué pasaba? España literal controlaba lo que era el mercado interno, pues. Y el mercantilismo, y esto sí sería bueno que lo anotes, tiene como instrumento de protección, tenía un instrumento de protección mínimo, ¿correcto? Donde el Estado más que todo controlaba lo que era el mercado de la exportación. ¿Cómo es esto, chiqui? Si España te podía vender todos los productos que ellos tenían, pero si tú le querías vender España, solo podías vender productos que España no tenía. Pregunta, ¿ese es un mercado óptimo? O sea, ¿se debería dar así siempre? No, sí o no, no, porque obviamente si yo te vendo algo es para que yo también pueda obtener un rédito al venderte otra cosa, o sea, no es justo, pues. Pero España, pues, en ese entonces eran los que mandaban, por decirlo así, por tener un montón de, parece China. Sí, es que eso es cierto. Si yo vendo así, dice nuestro querido amigo aprista Jefferson. Listo. Eso es lo que todo, más que todo en la escuela mercantilista. Recuerda, ¿no? Escuela mercantilista, estamos hablando, ¿qué cosa? De la intervención un poquito del Estado, pero que la obtención de la riqueza era de qué? Cuando tenías acumulación de metales preciosos, ¿correcto? Eso que quede muy en claro. Luego tenemos una escuela muy importante que es la escuela fisiocrática. Chicos, ¿te acuerdas que yo te dije? Espérate. Sí. ¿Te acuerdas que yo te dije que teníamos que dividir en dos lo que era la evolución histórica? Te hablé de una etapa precientífica, ¿te acuerdas? Con la escuela fisiocrática inicia lo que es una etapa científica. Anota eso, con la escuela fisiocrática ya inicia una etapa científica de la economía. ¿Por qué? Porque en literal se crean las primeras leyes económicas a través de una obra de uno de los representantes de esta escuela, de Francis Knight, que es la tabla económica. Pregunta de Villarreal, chicos, también. Así que anótalo, por favor. ¿Cómo es esto, Miss? Recuerda, mira la época, 1756, 1778. ¿Época de qué? De la caída de las colonias, pues. Las colonias ya se están rebelando. Acuérdate que esta escuela surge en Francia, ¿no? Siglo XVIII, dice, ¿no? ¿Cómo posiciona el mercantilismo? Ya estaban cansados de ser, ¿qué cosa? Colonia. Y dice, ¿no? Plantea que la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra. ¿A qué se refiere esto, Miss? ¿Recuerdas qué país era el único que se quedó con islas? Cuando te hice el top 4 de Francia. Perfecto, me encanta que estén atentos. Francia. ¿Qué hizo nuestro querido amigo Francia? Francia dijo, bueno, como tú, iba donde las colonias y decía, oye, ¿tú quieres seguir aquí, digamos, recibiendo órdenes de España, de Inglaterra, de Portugal?
¿No? Ah, ya, perfecto. ¿Sabes qué? Te vendo armas. Eso fue lo que decía Francia. Uy, uy. Sí. Eso fue lo que dijo Francia, chicos. Le empezó a vender armamento a todas las colonias que se querían independizar. O sea, una gran estrategia, ¿sí o no? Claro. Entonces las colonias empezaron a independizar, pues chicos. ¿Y qué pasaban con las monarquías? Empezaron a decaer, obviamente, porque recuerda que todos los recursos lo obtenían de las colonias. Entonces las monarquías se quedaban pues como que, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a conseguir alimentos? Dinero en sí. ¿Dónde vamos a conseguir lo que son los recursos? Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué pasó en este entonces? Francia le dice pues a estas monarquías que perdieron ya las colonias si querían recursos. Le decía, oye, ¿quieres comida? ¿Quieres productos, servicios? Ya, pues yo te vendo. ¿Cómo fue así? Francia en las tierras, las pocas tierras que tenía en ese entonces, las empezó a sobreproducir. Por ejemplo, si yo producía, por ejemplo, normalmente 500 kilos de papa, de Francia venía, me daba más semillas, más tierras, y decía, produce más, necesito que me des producción de 2 toneladas. Y el latifundio, bueno, la persona que hacía la tierra, decía, el agricultor decía, ¿pero para qué? O sea, vamos a tener una excelente producción, ¿qué vamos a hacer con esa tonelada y media que me va a sobrar? Fácil. ¿Qué pasaba con esa tonelada y media? Francia la vendía. Eso fue lo que sucedió, ¿correcto? Entonces el pueblo de Francia pues empezó a sembrar y a obtener un montón de excedente y ese excedente es lo que se le vendía más que todas las monarquías, chicos. Esa fue en la época fisiocrática, ¿correcto? Entonces, remember, por decirlo así. Hasta la escuela mercantilista, recuerda que es la etapa precientífica, ¿correcto? Hablábamos de Platón y recuerda, Platón, ¿qué decía? ¿Bien común o propiedad privada? ¿Qué decía mi querido amigo Platón? Chicos, ¿están ahí? Bien común, perfecto, ¿no? Y en el caso de Aristóteles, ¿qué hablaba? ¿Qué decía Aristóteles? Propiedad privada, perfecto, propiedad privada. Luego teníamos en la Edad Media, ¿no? Que también teníamos dos seguidores, uno de Platón y uno de Aristóteles, ¿no? Y decían que el dinero, más que todo, la riqueza de qué se hacía, también hablaban de una orientación del bien común, también hablaban de lo que era una propiedad privada, pero todo orientada a qué cosa? Al cristianismo, el zorro. Listo. Luego te dije que te había hablado de la escuela mercantilista. Quiero avanzar. Bueno, Kesnay, ya te lo voy a mencionar para que lo conozcas a Kesnay. Un momento, chicos, perdónenme un ratito. Aló. Listo, chicos, disculpen. ¿Quién será? Dice. No, es que me habían mandado una encomienda y mi movilidad se ha ido directamente a su casa y se olvidó de mí. Y me habían mandado papitas, chicos, y mis papitas ya no están acá. Ya no me puedo comer papita. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Hablamos de de la escuela, perdón, mercantilista y cómo obteníamos la riqueza según la escuela mercantilista. ¿Qué decía? ¿Qué les dije de la escuela mercantilista? ¿Cómo obteníamos dinero o riqueza con la escuela mercantilista? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Acuerdan que estaban las monarquías, las colonias? No, excelente producción era con mercantilismo, excelente producción con la fisiocracia, acumulación de metales preciosos, perfecto. Entonces, como te dije, a partir de la escuela fisiocrática ya hablábamos de una etapa científica, ¿no? Y ahí se decía qué cosa, que la obtención de la riqueza era con el aprovechamiento del factor tierra, excedentes de producción, perfecto. Entonces ya, bueno, está que es y hablamos ya más que todo de la escuela clásica. Acuérdate, ¿no? ¿Quién está en la escuela clásica? El papi Adam Smith, ¿correcto? ¿Qué decía la escuela clásica? ¿Qué cosa hablaba la escuela clásica? Pues la escuela clásica y algo así, solo para, como mencionarte, hablaba mucho de que la riqueza se medía por quién tenía más industria. Recuerda que, mira, estamos en la época ya siglo XVIII. ¿Qué se está dando? La revolución industrial.
Entonces la riqueza era más que todo eso, ¿no? Decía que, que tú eras rico o tu país era rico mientras más industrias tenía. Eso es lo que hablaba la escuela clásica. Y también hablaba algo muy importante, hablaba del valor de uso y el valor de cambio. Chicos, como decía acá, ¿no? Tenemos de representante a nuestro querido amigo Adam Smith. Recuerda, ¿no? Adam Smith. Bueno, listo. Considerado el padre de la economía moderna, no te olvides. El nombre largo, el nombre, porque nosotros decimos riqueza de las naciones, pero eso no es el nombre, pues. El nombre es Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ese es el nombre y apellido de la obra de acá de nuestro querido amigo Adam Smith. ¿Qué es lo que decía Adam Smith en general? Él hablaba mucho, mira, la teoría del valor. ¿Y qué más hablaba nuestro querido amigo Adam Smith? Decía mucho de que el mercado debería autorregularse. O sea, él decía que no debía existir intervención del Estado, ¿correcto? Y acá hay un término muy importante. ¿Has escuchado de esto? ¿Qué significa? ¿Quién me dice? ¿Qué significa? Puedes escribirlo en el chat. ¿Qué significaba la mano invisible? ¿Por qué él hablaba de la mano invisible? ¿Eh? Pregunta de examen también. ¿Qué significaba esto? Intervención del Estado, interés de la persona en el mercado. No, justamente iba en contra de eso. Correcto, muy bien. Cuando hablamos de la mano invisible, significa que ningún elemento de la economía debe dominar el mercado, ¿correcto? Ningún elemento de la economía. Llamemos elemento de la economía los clientes, los productores, los ofertantes, los demandantes, el Estado, etc. Eso es lo que decía la mano invisible. Para nada el Estado, chicos, para nada. Smith peor, pues clásicos. ¿Qué va a querer que el Estado ingrese ahí? ¿Ya? Eso es lo que decía nuestro querido amigo Adam Smith. Luego teníamos a David Ricardo. David Ricardo, ¿qué hablaba? Chicos, hablaba mucho de un término que se llama así, ventajas comparativas. ¿Ya? Anota eso. Siempre habla mucho de las ventajas comparativas. Ese era su plus de David Ricardo. Como dice, utilizó el método deductivo. Recuerda que tenemos dos tipos de métodos, ¿no? El inductivo y el deductivo. Pero ya podemos hablar de métodos aquí porque recuerda que aquí ya la economía ya es tratada como una ciencia y ya estamos en una etapa científica, ¿no? Él hablaba de las ventajas comparativas, como te digo, hablando en tres pilares importantes. Hablaba de una teoría de la renta, o sea, digamos que los agentes de producción, empresas o personal que creaba algo para poder vender, tenía que pagar su impuesto. Decía que era muy importante. Hablaba mucho del principio de la población de Malthus, o sea, de acuerdo a tu target, ¿no? A qué personas tú piensas vender, y tenías que tener mucho en cuenta también los salarios de esta persona, ¿correcto? Tiene que, una metáfora económica, perfecto, era una metáfora económica la mano invisible. No interviene, claro, no interviene para nada. Hasta acá nadie quiere que intervenga lo que es el Estado, chicos, ¿ya? Para nada que ver. El Estado, no, chao. Listo. Hablamos de la escuela marxista, ¿ya? Escuela marxista. ¿Quién crees que es la cabeza de la escuela marxista? A ver. ¿Quién crees? Marx. Claro, pues, Carlos Marx. Listo. ¿Qué hablaba de la escuela marxista? Bueno, la escuela marxista, el nombre completo es Escuela Crítica de la Economía Política Clásica, ¿ya? Escuela más conocida como Escuela Marxista Socialista. Esto surge como una crítica a la economía política inglesa. Recuerda que la economía política inglesa era pues la escuela clásica, o sea, la anterior que hemos hablado. Recuerda que la escuela clásica decía que la riqueza se medía, ¿por qué? Por quién tenía más industria, ¿no? Porque hablábamos de la industrialización. Pero para el marxismo decía que digamos, lo más importante era, ¿qué cosa? La fuerza de trabajo. Con eso medían la riqueza de un país, de acuerdo a la fuerza de trabajo. ¿Y cómo es eso mismo? O sea, no entiendo. ¿Sabes qué decía Carlos Marx? Él hablaba mucho, decía, si tú quieres dejar de ser pobre, tienes que hacerte de los medios de producción. ¿Cómo es eso?
Recuerda, la fórmula de la producción, tú ya la debes de saber. Fórmula de producción es naturaleza, más trabajo, más capital, más tecnología y la gestión empresarial, o sea, las empresas. Si tú dominabas todos esos medios, podías ser rico. Porque decía, si tú solamente vas a trabajar, o sea, solamente vas con tu fuerza de trabajo, vas a obtener el rédito o el dinero por esa fuerza de trabajo, pero nunca vas a dejar de ser pobre, es lo que decía Carlos Marx. Y decía, ¿no? Si vas a recibir en un inicio tu fuerza, algo es algo. Dice. Si vas a obtener, claro, te enseñaba a emprender, esa es la palabra mágica, Carla, perfecto. ¿Por qué? Porque decía, como tú vas a trabajar, trata de guardar un poco de dinero, ten un poco de excedente y con eso, y con ese excedente, puedes hacerte y poco a poco comprar tus medios de producción y puedes dejar de ser pobre. ¿Ves? Chicos, ¿el pensamiento está mal o bien? ¿Qué te parece a ti el pensamiento marxista? Hasta cierto punto está bien, ¿no? O sea, tú sabes que nada radical es bueno, pero tiene una lógica, o sea, date cuenta, o sea, toda la vida yo no voy a ir a trabajar a una empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo soy contadora. Toda la vida yo no iba a ir a trabajar a una empresa. Gracias a Dios nunca caí en un estudio contable, porque ahí te explotan, pero mal. Para los que vayan a contabilidad ya saben. Yo trabajé en empresas y dije, toda mi vida no voy a trabajar en empresas, yo solamente voy a trabajar a lo mucho 5 años. Ya está. De ahí ya me independizo. Y bueno, lo cumplí, perfecto. O sea, ya no estoy. Y obviamente uno tiene una capacidad de ahorro. Recuerden, ¿no, chicos? Cuando ustedes trabajen, traten de ahorrar. Ahorras, te compras tus cosas. De repente, si quieres ser ingeniero, pues puedes ahorrar dinero y juntarte con unos compañeros para armar lo que es una sociedad y esas cosas. Siempre el emprendimiento es muy importante. Claro que Karl Marx no hablaba mucho pues del emprendimiento como así. Ahora, algo importante y sí que me gustaría que lo notes. Él tenía un método distinto, chicos. Y el método que él usaba era el método dialéctico. ¿Ya? Te lo digo porque esto también ha sido pregunta de examen de admisión. El método que usaba Carlos Marx era el método dialéctico. Listo. Después de Carlos Marx, ¿a quién tenemos ya? Bueno, tenemos ya también, para mencionar, ¿no? Estaba Federico Engels. No te vayas a olvidar. Luego entramos a lo que es la escuela neoclásica. ¿Correcto? Hablamos de la escuela neoclásica. La escuela neoclásica, siempre te has dado cuenta que las escuelas surgen para poder empezar a criticar a la antigua escuela, o sea, algo así, ¿no? Nace para poder, digamos, ir en contra de lo que mencionaba, pues, las ideas socialistas con Carlos Marx. A ver, listo. ¿Qué tenía o qué nos decía la escuela neoclásica? Perdón, neoclásica. Esta hablaba de que decía, la riqueza no se mide por la fuerza de trabajo, decía, sino se mide a través del valor subjetivo. O sea, ¿y cuáles son los valores subjetivos, chicos? Recuerda que el valor subjetivo lo pone el cliente, ojo. ¿Cuáles eran los valores subjetivos? Te lo anoto aquí. Necesidad, porque si alguien no tiene necesidad no te compra. Tiene que tener escasez y ¿qué más? Tener una utilidad. Es obvio, pues. Si tú no tienes necesidad de comprar algo, no lo vas a comprar. Si no tienes, o ya se te acabó, por ejemplo, tu shampoo, ¿no? Imagínate que tú tienes tu shampoo. Vamos a analizar el shampoo. ¿Tengo la necesidad de bañarme o no? Tengo que bañarme, ¿no? Tengo que echarme mi shampoo, no voy a usar jabón. Ya, tengo mi necesidad, mira, se cumple. Luego, la escasez, sí, pues se me acabó el shampoo, por eso que tengo que comprar. La utilidad, ¿para qué me sirve? Para lavarme mi cabello y estar limpiecito. ¿Ves? Date cuenta, eso es lo que decía la escuela neoclásica. Recuerda, la riqueza se trata del valor subjetivo. Chicos, dentro de la escuela neoclásica habían 3 escuelas importantes y esto sí, importante que lo sepas. Hablamos de la escuela lausana, la escuela de Cambridge, perdón, y la escuela de Viena. ¿Ya? Eso es importante. Dentro de la escuela neoclásica encontramos este tipo de corrientes más que todo. Listo. Eso es importante en la escuela neoclásica. Así que, a ver, lo borro para seguir continuando. Ah, chicos, importante. ¿Qué significa ceteris paribus? ¿Qué significa el ceteris paribus? Que es un término económico.
Recuerda, hasta acá tenemos intervención del Estado o no. ¿Tenemos o no tenemos? Todo se mantiene constante. Perfecto. Eso es lo que significa el término de ceteris paribus. Todo se mantiene constante. Listo. ¿Ya? Hasta ahora, chicos, no se tiene intervención del Estado. ¿Ya? Eso es importante que lo tengas. Ahora sí, viene lo chido, como dicen ustedes. Hablamos de la escuela keynesiana. ¿Y en qué momento se da la escuela keynesiana? Pues en la escuela keynesiana, chicos, se da en la época del Jueves Negro, conocido como la crisis del 29. ¿Quién sabe qué sucedió? La Gran Depresión. ¿Qué sucedió específicamente en Estados Unidos? ¿Qué sucedió en esa época? ¿Quién me dice? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se le conoce como Jueves Negro? Crisis económica, correcto, perfecto. La caída de Wall Street, ¿ya? Importante que lo sepas. Una vez que sucede esto, nace pues la idea, la escuela keynesiana con John Maynard Keynes, ¿correcto? ¿Qué decía él? Él decía de que él plantea, o la escuela keynesiana en realidad planteaba la intervención directa del Estado, chicos. Ahora sí, anota bien. Aquí con la escuela keynesiana es que dicen que no. El Estado debe de intervenir. ¿Y por qué? Porque ellos decían, ¿no? En el caso de Maynard Keynes, en realidad, él decía que esto del crack, un crack del 29, perfecto, que la caída de Wall Street no debería volver a suceder. ¿Por qué? Porque la gente en ese entonces empezó a perder sus empleos, hubo suicidios masivos, muchas personas no aguantaron el hecho de perder casa, de perder trabajo, entonces entraron en lo que era una crisis. Maynard Keynes nos dice de que el Estado debe intervenir directamente en la economía para poder salvaguardar la tranquilidad del pueblo. Entonces recuerda, ¿qué escuela, si yo te pregunto, qué escuela es la que indica que el Estado debe de intervenir en la economía? ¿Tú qué me vas a responder? ¿Aló? Keynesiana. Perfecto, la escuela keynesiana. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Luego sale una escuela y dice, no, el Estado no debe de intervenir para nada, estás loco, ¿cómo va a intervenir? ¿Por qué? Porque dice así de frente, el Estado nunca debe de controlar la economía, porque es un pésimo, pero pésimo administrador. Eso es lo que dice. Claro, ejemplo como el mercado único de cambios. Es una idea, es un ejemplo válido. La escuela monetarista dice eso, no, no debe de haber intervención del Estado, estás loco, para nada. ¿Y quién sabe quién es el principal exponente de la escuela monetarista? Es uno totalmente conocido, chicos, porque murió en el 2006. Bueno, algunos ni siquiera nacían, ¿no? Pero Warren, no era Warren. ¿Cómo se llamaba, chiquis? ¿Cómo se llamaba el monetarista? Friedman, perfecto, Friedman. ¿Qué decía Friedman? Friedman decía, para poder controlar y para que no vuelva a suceder lo que pasó con la Gran Depresión, tenemos que poner mucha atención en qué cosa, en la inflación, chicos. Ellos decían que teníamos que ver mucho la inflación. O sea, ¿quién? El dinero, ¿correcto? Teníamos que ver mucho el valor de dinero. Ellos decían que si el Estado intervenía, iban a hacer un mal uso de las técnicas y digamos, de los factores económicos. Por eso es que decía que toda la oferta monetaria, la demanda del dinero, la capacidad de fijar la oferta de dinero, era lo que se tenía que buscar, pero el mismo mercado lo tenía que buscar. Y también teníamos que, para poder salir de este tipo de crisis, teníamos que buscar mucho lo que era la inversión privada, ¿correcto? Eso es lo que decía más que todo Milton Friedman. Listo. Ahora sí, división de la economía. ¿En cuánto se divide la economía, chicos? Esto ya es clásico para ustedes. Son dos. División de la economía. Tenemos a dos.
Antigua y moderna. No, pues. Esa fue la división abierta y cerrada. No. Positiva, como tu amiga. La economía positiva, eso, la economía positiva, muy bien. Y dentro de la economía positiva, pero primero, ¿qué cosa era la economía positiva, chicos? Primero, para nosotros poder hablar de lo que es división de la economía, es muy importante entender que la economía en sí se desarrolla en base a los conocimientos que nosotros obtenemos, perdón, viendo el comportamiento de las empresas y las familias. Pero recuerda que hablando de términos económicos, yo no digo familia ni digo empresa. ¿Cómo le llamo yo a la familia? Unidades de consumo. Y a las empresas, yo las llamo unidades de producción. Entonces, la economía de eso, ¿no? En base al comportamiento de estas dos tipos, de estas unidades económicas, es que yo puedo dividir mi economía. Y tengo, como te dije, mi economía positiva. La economía positiva, más que todo, trata de entender y conocer la realidad de las cosas, de los fenómenos que puedan aparecer, pero los describe, bueno, los observa de una manera como es. O sea, si ve la pobreza, por ejemplo, te va a decir, bueno, hay pobreza de, no sé, pues en un país hay mucha pobreza y qué sé yo, pero solamente te das cuenta que lo menciona, en ningún momento está emitiendo un juicio de valor, ¿correcto? Entonces, dentro de la economía positiva tenemos a la economía descriptiva, ¿no? Como te dije, que se obtiene por medio de qué? De la observación. ¿Y qué cosa describe? Pues lo que sucede realmente, solamente lo que sucede, pero no dicen, no te emite un juicio de valor, no te dice, deberíamos hacer esto, no. Simplemente menciona y describe el fenómeno económico que se pueda estar dando en ese momento tal como está. Luego tenemos también la teoría económica, que se basa mucho en lo que es la economía descriptiva. ¿Cómo es eso, Miss? Porque a través de lo observado en la economía descriptiva, la teoría económica pues puede proponer qué cosa, leyes, teorías, principios que puedan explicar los fenómenos económicos, ¿correcto? Eso es lo que quiere decir, ¿correcto? Entonces recuerda, economía positiva, tenemos una economía descriptiva y una teoría económica. Miss, pero la teoría económica se divide también en dos. Claro que sí, chiqui, no me he olvidado. Tenemos a la microeconomía y tenemos a la macroeconomía. Micro y macro, diferencias. Micro chiquito, macro grande, Miss. Ya, pero para que tú sepas explicarte bien, en el caso de las empresas, dice, no tanto así, ¿ah? Mira, la microeconomía, sí, métete en la cabeza y esto lo vas a entender siempre. En la microeconomía tú vas a ver la interacción de algo muy importante. UC, UP. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿La interacción de quién? ¿Quién era UC y quién era UP? Te lo mencioné hace un momento, te dije que no se decía familia y no se decía empresa. ¿Cómo se decía? Unidades de consumo y las unidades de producción. Todo lo que suceda con la unidad de consumo y la unidad de producción se ve en la microeconomía, ¿correcto? La forma como interactúan en el mercado para la formación de los precios, estas dos unidades económicas, eso sería la microeconomía, ¿ya? Miss, ¿y la macroeconomía? Pues chicos, ya cuando hablamos de lo que es macroeconomía, aparte de hablar de las dos unidades económicas, UC y UP, estamos hablando también de agregados económicos, porque por ahí lo leí también. ¿Cuáles son los agregados económicos? Estamos hablando de la inflación, el desempleo, la cantidad de dinero, el crecimiento económico, etcétera. ¿Correcto? Entonces te lo voy a anotar acá para el que de repente no anotó. Recuerda, ¿no? Tienes que ver los agregados económicos, que es la inflación. Ejemplo, pues puede ser la inflación. Tienes también el desempleo. Tienes también la cantidad de dinero. Puedes hablar también de los precios del IPC, etcétera. ¿Listo? Eso es la gran diferencia entre la micro y la macroeconomía. Listo. Luego, después de tener la economía positiva, ¿quién sigue, chicos? Importante. Entonces, la economía positiva pues habla de las empresas, de las personas, las familias.
¿Quién tenemos ahora? A la economía normativa. Perfecto. En la economía normativa, chicos, ¿qué se da? ¿Qué es lo importante dentro de la economía normativa? Que estudia, a diferencia pues de la economía positiva que explica los fenómenos cómo se dan, tal cual, recuerda, ¿no? Lo ideal en un mundo es que el Estado nunca intervenga. Pero tiene que haber normas. Y esas normas, correcto, se dan ¿dónde? En la política económica. Perfecto. ¿Y qué cosa es la política económica? Pues son un conjunto de directrices, ¿no? Y lineamientos en los cuales el Estado tiene que entrar para poder regular y orientar el proceso económico de un país. O sea, Miss, al final se ingresa al Estado, sí, pero ingresa de una manera normativa, ¿correcto? O sea, no dumping, no monopolios, etcétera. O sea, en la teoría, porque en realidad tú ves monopolios en el país, claro que hay monopolios, muchos monopolios. Si no, mira la cadena de las farmacias, mira los bancos, mira los institutos, las universidades. O sea, date cuenta, ya se están formando monopolios, están formando grupos de poder que realmente están controlando casi gran parte del mercado. Correcto, por eso te digo, esto es en un mundo ideal, en el mundo de Noveluz. Ahí recién ves esto. Recuerda que la economía normativa pues explica los fenómenos económicos, pero a la vez de explicarlos, te da un juicio de valor, te dice qué es lo que deberías de hacer, qué es lo que debería de suceder y qué es lo que deberías, digamos, corregir, ¿no? Recuerda que el rol de Estado, ¿qué cosa es? Supuestamente, siempre digo esto. El rol del Estado supuestamente es repartir equitativamente la riqueza. Pregunta, ¿sucede eso? ¿Sucede que nos reparten equitativamente nuestra riqueza? No, pues, porque acá te dicen, bueno, si tú eres pobre eres porque quieres. ¿Has escuchado esa frase? ¿Eres pobre porque quieres? Tiene una parte de verdad y una parte de mentira, porque dice, eres pobre porque quieres. Claro, yo puedo ser pobre porque quiero siempre y cuando, si yo no tengo los recursos naturales que me corresponden por ley, por ejemplo, ¿a qué estoy refiriendo? ¿Mis plata? No, el Estado no me tiene por qué dar plata, pero el rol del Estado es que me dé educación o no. El rol del Estado es que me dé salud o no. Pregunta, un niño bien alimentado puede estudiar lo mismo o puede entrarle en la capacidad mental o cognitiva, un niño que no ha tomado desayuno, ¿podrá? No, pues. Entonces te pregunto, ¿el Estado realmente autorregula, digamos, la correcta distribución de la riqueza? No. Por eso te digo que la frase eso de que el que es pobre es porque quiere, no tiene nada que, no es totalmente cierta. Totalmente cierta sería si de repente yo tengo mi colegio, me han dado buena educación, tengo salud, y después de eso ya no quiero entrar a la universidad y me quiero dedicar a, no sé, pues, a robar o a hacer otras cosas. Ahí sí me puedes decir, soy pobre porque quiero, no quiero trabajar, no quiero emprender, no quiero salir, no me quiero superar. Pero si no me das digamos, las bases en sí para yo poder salir de pobre, no me puedes hablar pues de que soy pobre porque quiero, ¿correcto? Por eso cuando alguien te diga eso ya sabes qué cosa decirle, ¿no? Refutarle. No es que el Estado te tenga que mantener, pero el Estado tiene ciertas funciones. ¿Por qué? ¿Por qué, Miss? ¿Y por qué el Estado me tiene que dar colegio? ¿Por qué el Estado? ¿Será que tú pagas impuestos? Miss, no pago impuestos, acá es mi mamá, ni siquiera paga el autovalú. Chicos, cuando ustedes compran una botella de agua, compran una galletita, ya están pagando impuestos. Así que no les engañen, no digan, no, yo nunca en mi vida he pagado impuestos. Sí pagas impuestos, ¿correcto? Bien, dentro de la política económica tenemos dos diferencias, o bueno, dos partes muy importantes. Hablamos de la política fiscal y hablamos de la política monetaria. Dentro de la política fiscal, recuerda, ¿no? Es más que todo el conjunto de acciones gubernamentales. ¿Para qué? Para poder ver una administración y la aplicación de los instrumentos financieros que ven más que todo el gasto ingreso de un país. Esa es la palabra clave en el caso de la política fiscal. ¿Correcto? Te lo voy a poner acá. Tiene que ver mucho contra el gasto y el ingreso de un país. Esa es la política fiscal. Y la política monetaria, pues ya sabes, ¿no? La autorregulación sobre la cantidad de dinero dentro del país para poder asegurar, ¿qué cosa? Una estabilidad económica. ¿Quién se encarga de nuestra política monetaria? Perdón. Te lo pregunté al inicio de clases. ¿Quién se encarga de regular nuestra política monetaria? El BCR. Listo. ¿Ves? Es el BCR.
¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Han visto que no se ha cortado la clase? BCR, perfecto, sí, BCR. Chicos, una pregunta. ¿Alguien sabe la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿Sabemos la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿No? Lo pongo aquí, ¿ya? Para el que no lo sepa, chicos. Aquí. Chiquitito nomás. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, tú has escuchado, ¿no? Cuando a ti te digan, tú eres eficiente, pero el otro es eficaz, ¿ya? Vamos a hablar de dos términos. Hablamos de eficiencia y eficacia. Pregunta, ¿tú qué quieres ser? ¿Eficaz o eficiente? ¿Cuál de los dos quieres ser? A ver, escríbeme en el chat. Si quieres en privado, no hay problema, chiqui. Acá temor al éxito no lo tengas. Vamos, con fuerza. ¿Tú quieres ser eficaz o eficiente? ¿Qué quisieras ser? Eficiente. Muy bien. ¿Por qué? Chicos, cuando nosotros hablamos de eficacia, voy a poner acá, ¿no? Consiste en alcanzar las metas establecidas. Vamos a hablar de empresa, ¿ya? En la empresa, imagínate, ¿ya? Pero es un trabajador, consiste en alcanzar las metas establecidas de la empresa. Pero cuando yo hablo de eficiencia, también, o sea, se refiere a lograr las metas, pero acuérdate, con la menor cantidad de recursos. Entonces, ¿dónde estamos hablando de la optimización de recursos? ¿En la eficacia o en la eficiencia? ¿Dónde hablamos de optimización de recursos? ¿Eficacia o eficiencia, chicos? Eficiencia, perfecto. Importante que en los dos, dice. Optimización de recursos se ve en la eficiencia, eficiencia. En la eficacia es como que yo te diga, por ejemplo, en la 2, muy bien, ahora sí, pues. Es como que yo te diga, ¿no? Yo hago, o bueno, un grupo de ingenieros hacen una casa en una semana. Pucha, ya, eficaces. Pero si el otro grupo lo hace en 3 días, eficiencia. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Listo, chicos. Ahora se viene lo chido, lo que a muchos les gusta. Práctica. A ver, vamos a ver el chat. Vamos a ver si has entendido. Vamos a ver si no he hablado por las puras. Vamos a ver si no me estoy quedando ronca. Eso, listo. Por un caramelito. Número 1. El autor que sienta las bases de la actual economía capitalista es la B, dicen, la B, la B, la B. Perfecto, quedó claro. Estamos bien, estamos bien. La economía es arte, ciencia, proyecto, desarrollo, complemento. Eso. 3, y lo mencioné, pobre que no sepan. El método dialéctico fue aplicado a los procesos socioeconómicos por los... Lo dije, todavía les dije, anoten porque este tipo de escuela habla. Anuel dice, Dios mío. Ay, chiquito, ¿qué hago contigo, criatura? Muy bien, los marxistas. Perfecto. Avión, claro. 4. Señala la alternativa que no corresponde a la macroeconomía. ¿Cuál será? Bebecita. Dios mío, ¿por qué son así, chicos? Cambien. Correcto, la B. ¿Por qué, Miss? Porque las cuentas nacionales, claro, pues recuerda que estábamos hablando de agregados económicos, perdón. Sí, esto de los agregados económicos, claro, inflación, todo eso. Magnitudes globales, claro. Economía de los países, por supuesto, porque economía del país tiene que ver mucho, pues, la política monetaria y esas cosas.
pero de forma unitaria no. Incluso la pregunta, si yo te pongo microeconomía, estudia las empresas de forma unitaria, ¿será verdadero o falso? ¿Tú qué dices? Si yo te digo microeconomía, estudia las empresas de forma unitaria, ¿verdadero o falso? Falso, chiqui. ¿Por qué falso? Porque bien claro te dije que la microeconomía estudia la interacción de las unidades de consumo con las unidades de producción, que son las familias y las empresas. Listo, perfecto. Seguimos. Indica lo falso en relación a la economía. Número 5. ¿Cuál será la respuesta? Falso, recuerda, indica lo falso. Las mujeres. ¿Cuál será? A ver, lee con tranquilidad. ¿Cuál será falso? ¿Qué alternativa será falsa? D de dedito, D de diosito. Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, dice, etimológicamente deriva de dos voces griegas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cuáles son las dos voces griegas? Oikos y nomos, ¿correcto? Se dice que es una ciencia social porque tiene relación con el hombre y la comunidad. Perfecto, pues, porque si no, ¿dónde tú realizas tus actividades económicas? ¿En la puna, solito, con el lichu? No, pues, chiqui, lo haces en una comunidad. La economía socialista se fundamenta en una economía planificada. Verdadero. La política económica es similar en todos los países. Yo tengo mi economía similar a Brasil, tengo mi economía similar a Chile. No, pues chiqui, ahí está, pues. Y se divide economía positiva y normativa, esto es verdadero. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La D. Perfecto. Número 6. Dice, al afirmar que la mayor emisión monetaria aumenta el nivel general de los precios, se establece una relación para cualquier economía. Entonces, se está aplicando el método. ¿Qué método? ¿Será estadístico? ¿Será matemático? ¿Será deductivo? ¿Dialéctico? ¿Inductivo? ¿Qué dices? Recuerda, cuando te estoy hablando de emisión monetaria a nivel general, te estoy hablando de lo general a lo específico, o lo particular a lo general. Bebecita. Correcto, estamos hablando del método deductivo, de lo general a lo particular. Listo. Número 7. ¿Cuál es la mejor definición de economía? ¿Cuál será? No se confundan, ¿no? Recuerda. Vamos a leerlo. Letra A dice, es una ciencia exacta que busca dar fórmulas para el cálculo financiero. Falso. Es una disciplina social que estudia las actividades económicas que realiza el hombre. Puede ser. C. Es una ciencia social que estudia la manera como la sociedad administra los recursos escasos. Chiquis, acá ya mencionó la palabra clave, pues. Recuerda, son 3 palabras clave: administración, recursos escasos y necesidades ilimitadas. De una ciencia natural que estudia recursos escasos, sí, pero no es una ciencia natural, es una ciencia social. Es una ciencia que busca reducir el desempleo, crisis y aumentar los ingresos. No necesariamente, es una parte, sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería? ¿La B o la C? ¿Tú qué dices? ¿Será la B o la C? La C. Perfecto, es la C. Listo, chicos, listo. A ver. Y por último, 8. Ya, este es un regalo, como para que no te sientas mal. ¿Cuál será la alternativa? Es considerado el padre de la economía y en 1776 abre su cumbre llamada... ¿Cuál? La B de dedo, dicen. Correcto. Adam Smith con la riqueza de las naciones. Diosito.
Número 9. ¿Cuál es cuál es el principal problema de la economía? Ya, pues, ¿a dónde te vas? ¿Cuál es el principal problema de la economía? B, dicen por ahí, crisis económica. Escasez. Ese es el principal problema de la economía. Recuerda, ¿cuál es el fin de la economía? Busca las necesidades económicas, ¿sí o no? ¿Pero qué? ¿Cuál es también el problema que tiene? La escasez. Número 10. El fin de la economía es... Vamos a ver. Bebecita, me dicen. Satisfacer las necesidades. Listo, chiquis. Muy bien. Esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que no se hayan aburrido. Cualquier cosita yo voy a dejar la clase en el grupo, en el grupo del Classroom, ¿ya? Voy a dejar las cosas en el Classroom. A ver, acá hay ¿cómo se llama? Un debate. Chicos, ¿qué hablábamos del deductivo y del inductivo? El inductivo hablaba de lo específico a lo general, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Y el deductivo decía que hablaba de lo general a lo específico. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a retroceder a la pregunta, ¿ya? Porque la idea es que ustedes no se queden con dudas. ¿Dónde está? Ya. Esta era, ¿no? La número 6. Ya. Nosotros habíamos dicho que era deductivo. Y ahí me dicen que es inductivo. ¿Cuál creen que es? ¿Deductivo o inductivo? Piensa. Si yo te quiero hablar de un caso particular, te tendría que decir, por ejemplo, tal persona hizo una compra de algo y subió o sea, y bueno, no encontró al mismo precio, por ejemplo, y ahora tiene que pagar un poco más. Entonces, mediante digamos, mediante esa situación, yo podría decir que el índice del precio del consumidor sea elevado con respecto al año corriente. Eso sería un método inductivo, porque va de un caso particular y por ende tú te vas a lo general. ¿Correcto? Eso sería el inductivo. Pero lee lo que dice ahí. A mayor emisión monetaria, aumenta el nivel de precios. ¿Tú qué crees? ¿Inductivo o deductivo? Ahora sí, ¿eh? Puedes decir lo que tú creas. ¿Será deductivo o inductivo? ¿Estamos hablando de algo específico? ¿Estamos hablando de algo general? Chicos, se quedaron mudos. ¿Qué dicen? Claro, tú estás hablando estamos hablando de algo general, ¿sí o no? Estamos hablando de algo general. Entonces, ¿será deductivo o generation? Éxito, ¿no? Estamos hablando entonces del método deductivo o inductivo. Deductivo, chiquis. Estamos hablando del método deductivo, ¿ya? Afirmamos. Era la B. Listo. No se preocupen, porque si ustedes tienen dudas, chicos, pregunten. Yo estoy acá para satisfacer sus necesidades con respecto a información económica. La idea es que nosotros no nos quedemos, ¿no? Muchas gracias a ti, Carla, por preguntar, porque así como tú puedas tener la duda y lo has dicho, yo sé que hay chicos que también tenían la misma duda y no lo decían. Pero recuerden, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle temor al éxito, chiquis. A todos, a todos. ¿Ya? Listo. Listo. Ahora sí, chiquis. Ahora sí me puedo despedir de ustedes. Gracias por haber estado presente en el trauma del día de hoy. Espero de verdad tenerlos nuevamente el día lunes que viene para seguir con las clases. Espero de verdad que les haya gustado. Esto se hace con el mayor cariño posible. Y a ver si nos damos más tiempo pues para ver un videíto, porque sí, también estoy proyectando a ver algunos videos y hacer también una especie de casuísticas para que ustedes puedan intervenir, ¿correcto?
Cualquier cosita, cualquier duda, igual voy a tratar, bueno, les voy a dejar mi número en el, voy a dejar el número acá, 926-853395. Listo. Cualquier cosa, WhatsApp, para ver si creamos un grupo. Sería genial, de hecho, para, bueno, no necesariamente de repente decirles que, no, pues, ayudas económicas, ¿no? Pero si de repente quieren algún material adicional, porque yo también tengo material de la pre, o también de otras universidades, pues también se les puede proporcionar. ¿Ya? Así que eso sí, tengo bastante paciencia porque normalmente no ando con el celular en la mano, porque como tengo clase con otros chicos, entonces, pero si necesitan ayuda de, por ejemplo, en cursos de biología, química, aquí estoy. Y sobre todo si quieren anatomía, soy muy buena en anatomía, pregúntenme, soy muy buena en anatomía también. Listo, chiquis, de verdad, muchas gracias por haber estado en clase. No me pongan como chico, pero ya está, ya, te voy a poner ahí el símbolo de, ¿cómo se llama este tipo? De Aya de la Torre, te voy a poner, ¿ya? Jefferson, si te agrego. Listo, chicos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber asistido, de verdad estoy muy agradecida por las personas que se han quedado. Y nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde, siempre entro 5 minutos antes para poder resolver alguna duda que podamos tener, ¿correcto? Ahora, me gustaría, por favor, si pudieran, Jefferson de la Torre, si pudieran, por favor, leer sobre la tasa de riesgo país, por favor, ¿ya? No se olviden, tasa de riesgo país. Lean, chiquis, tasa de riesgo país. Eso vamos a discutirlo en la siguiente clase. Eso es lo que me gusta porque la idea... ¿cuál es mi correo? Les voy a dejar mi correo. Está bien que me pidan el correo para poder mandarle por ahí también los archivos, porque en WhatsApp pesa, pero la tasa actual dice, no, pues, yo no te estoy pidiendo, ese es mi correo. Bueno, se lo mandé a Brigitte nada más. Espérenme. No, me refiero a general, pues, ese es mi correo. No, ¿qué cosa es? Yo necesito que me digas qué cosa es, ¿ya? Lo vas a investigar, no te preocupes, y si puedes darme la cifra actual, pues perfecto, no hay ningún problema. Anatomía me sé todo, si quieres que te explique anatomía, también lo puedo hacer, chicos. Yo cuando explico anatomía, explico de una manera histológica. Te pido, ¿fisiología o qué? Si es fisiología también. Chicos, algo importante, de repente cuando ustedes tengan su profesor ya de anatomía, si es que algunos van a medicina o enfermería, el tema de la anatomía es chévere entenderlo cuando te explican la funcionalidad del órgano. Es como que a mí, y me ha pasado, porque a mí me han dicho, por ejemplo, yo he enseñado pues biología, estoy enseñando actualmente y anatomía también, en un colegio y también en una academia. Me dicen sistema circulatorio y ya está, o sea, a veces los chicos piensan que el sistema circulatorio está por un lado, el sistema respiratorio está por otro lado y en ningún momento se integran, cosa que no tiene nada que ver. O sea, siempre están integrados, tus sistemas no están por separado. Por algo la unión de sistemas te da un individuo. Recuerda, químico, ¿no? La organización de la materia. Entonces, cuando ustedes lean sobre, por ejemplo, sistema circulatorio, traten de entender por qué y por qué sucede, con qué fin ocurren las cosas. Luego ya si quieren, pues por ahí me dicen si quieren algún otro material, otro resumen que yo tengo, les paso. Gracias por pagarse el Zoom. Chicos, es que de verdad a mí me molesta bastante eso de 40 minutos, o sea, no puedo desplayarme de una manera, yo no puedo hacer mi clase en 40 minutos, o sea, no puedo, de verdad, disculpen de repente si me estoy pasando y les estoy haciendo perder clase. F, dice. Ya, entonces, gracias, pues no dije nada. Ya, chicos, nos vemos la siguiente clase. Cualquier cosita, como les dije, me mandan un WhatsApp o me mandan un correíto para poder mandar la información. Tengo, como les digo, boletines de todo la Pre-San Marcos desde el 2010, me parece, de todas las semanas, todas bien ordenadas. Entonces, ahí les puedo mandar. Ya, chicos, muchas gracias por su atención. De verdad, muchas gracias. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tengan una linda clase. Ojo, les voy a dejar el material en el Classroom y también el link del video que voy a subir a YouTube. ¿Listo? Cuídense, chicos. Hasta luego. Chau, chau.